Vamos a hacer ahora una aplicación del método científico. Esto es importante. Hoy al llegar a casa me he encontrado con un ramo de flores preciosos. Me han dicho que si le añado al agua una aspirina, entonces las flores durarán más tiempo sin marchitarse. ¿Es eso cierto? Bueno, pues nos plantea una situación, un- una observación y queremos dar respuesta a esto usando el método científico. Bueno, parece ser que hay algo de verdad. Está claro que para mantener el ramo sin marchitarse durante más tiempo, todo el tiempo posible, es conveniente ponerlo en agua limpia y renovarla cada vez que se ensucie. La flor obtiene el oxígeno del agua a través del tallo al no tener raíces y hojas. Bien, esto lo sabemos ya hoy en día, lo sabemos porque así lo dice la ciencia, ya lo ha estudiado en la ciencia, no es un fenómeno nuevo. Eh, pero nosotros vamos a imaginarnos que estamos en la situación de partida donde no sé, eso no ha sido investigado, y nosotros vamos a investigarlo aplicando el método científico. Bien, eh, entonces la explicación que tenemos es si ponemos una aspirina en el agua o una sustancia como el cloro, pues esta hace que las bacterias que se desarrollan en el agua tarden más en aparecer. Bien, esta es la explicación que se le da a la ciencia hoy en día a este fenómeno. Pero como estamos diciendo, supongamos que nosotros no hemos leído nada de esto o que estamos en los comienzos del desarrollo de la ciencia y vamos a realizar un experimento para comprobar en fin, si esto es cierto o no. Bueno, pues te propongo que observemos si esto es cierto y para ello vamos a seguir los pasos utilizados en el método científico. Primero, observación del fenómeno. Pues uno de los factores que aceleran que una flor se marchite, nosotros vemos que las flores se marchitan, ¿vale? Cuando las arrancamos de la tierra, vemos que las flores se marchitan. Y, eh, y nos quedaríamos hasta aquí, ¿eh? Nos quedaríamos hasta aquí. Uno de los factores que aceleran que la flor... ¿eh? Cortamos una flor y observamos que se marchita, ¿de acuerdo? Y queremos estudiar si un ramo de flores naturales dura más tiempo al añadir eh, al agua una aspirina o cloro, ¿vale? Queremos añadir. Vamos a hacer una hipótesis. O sea, hemos observado nuestro fenómeno, y es que las flores cuando se cortan y se ponen en agua se terminan marchitando y queremos estudiar si un ramo de flores naturales dura más tiempo cuando añadimos agua o una aspirina. Esta parte de aquí donde pone las bacterias que son las responsables que se encuentran en el agua, pues podemos obviarlas. Es cierto que va a ser esto, pero en este apartado ¿eh? yo incluso obviaría el conocimiento de la bacteria. Simplemente nos fijamos en esto, que, que observamos que las flores se marchitan y queremos saber si poniendo una aspirina o cloro, pues duran más tiempo. Luego las bacterias, esta parte de las bacterias puede ser incluida en la hipótesis. ¿De qué sustancia conservarán las flores más tiempo? ¿La aspirina, el cloro o ninguna de las dos? Bueno, pues suponemos que puede ser el cloro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, nos hemos metido o cuando empezamos a estudiar este fenómeno o ya sabíamos que había bacterias, que hay una cosa que son las bacterias. Entonces, nuestra hipótesis va a ser que efectivamente las bacterias van a ser las responsables de que las flores se marchiten. Entonces, si el problema son las bacterias que forman el agua, que se forman en el agua, pues nosotros sabemos también que el cloro es la sustancia que es utilizada para reducir los microorganismos. Entonces, en nuestra hipótesis, resumiéndola, sería que las bacterias que hay en el agua son las responsables de que las flores se marchiten antes. Las bacterias que hay en el agua. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra hipótesis. ¿eh? De una forma más reducida. Y para ello estamos ya planteando un, un
unas premisas, estamos haciendo unas preguntas sobre la aspirina o el cloro, que cuál de ellas es la que mejor las conserva. Bien, pues ahora viene el siguiente apartado, que es el diseño experimental. Tenemos que diseñar una forma de realizar el experimento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner varios jarrones, ¿vale? Hay dos jarrones que lo vamos a poner, son jarrones de control, en los cuales simplemente voy a poner las flores, las mismas flores. Y lo que es muy importante es lo siguiente, que yo voy a poner estos jarrones, ¿de acuerdo? Y lo que es muy importante es que todo va a ser exactamente igual. Nada más que en uno vamos a poner aspirina y otro va a ser, vamos a poner cloro. Es decir, vamos a poner 4 jarrones. Vamos a tomar lo que se conoce como dos grupos de control, es decir, control 1 y control 2, donde yo no voy a echar ni aspirina ni cloro. Y dos grupos variables. Uno en el cual he hecho la aspirina y otro en el cual he hecho el cloro. Esto quiere decir que vamos a tener 4 jarrones con el mismo número de flores, del mismo tipo, con la misma antigüedad, todos en las mismas condiciones. Eso es fundamental, todos en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Porque si uno está a una temperatura y otro está a otro, pues ya cuando obtenga los resultados de mi experimento, no sabré si se debe a esa diferencia de temperatura o se debe a la aspirina o se debe al cloro. Es decir, que de aquí lo más importante es que todos deben estar como en las mismas condiciones. Todos deben estar en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Tanto ambientales como cantidad de agua, como luz, todo. La misma luz, la misma temperatura, la misma cantidad de agua, todo. De estos 4 jarrones, 2 van a ser de control, es decir, aquellos en los que no hay ni cloro ni aspirina, y otros 2 serán los grupos variables. Uno de ellos tendrá aspirina y en el otro una gotita de cloro. Bien, vamos a siguiente a ver los resultados obtenidos. Iremos anotando día a día lo que sucede. Por ejemplo, cuando aparece el primer pétalo marchito, la primera flor entera, etcétera. Y sería bueno hacer las observaciones siempre a la misma hora, por ejemplo, qué sé yo, a las 12 de la mañana. Pues aquí apunto el día 1, día 1, día 1, día 1, día 2, día 2, y hacerlas siempre a la misma hora. Hacerlas siempre a la misma hora. Eso es algo así similar a como si queremos pesarnos. Pues si queremos pesarnos y llevar un control de peso, pues conviene que nos pesemos siempre a la misma hora, o antes de las comidas, o después, o a una hora determinada, para evitar las fluctuaciones. Bien, una vez que hemos ido anotando todos estos resultados, tendremos que analizar los datos obtenidos aquí. Fíjense que los grupos de controles se dejan para ver en qué es lo que influye la aspirina o en qué es lo que influye el cloro. O sea que yo voy a comparar, en realidad sobraba, con que hubiera un grupo de controles era suficiente. Yo voy a comparar qué es lo que cambia con respecto a este que tiene aspirina y este que no la tiene, o este que tiene cloro y este que no la tiene. Entonces vamos a indicar, analizamos los resultados y indicamos qué grupo de flores duró más y cuál duró menos. Y en los dos grupos de control podemos sacar el valor promedio o simplemente haber tomado un único valor de control. Bien, una vez que hemos analizado los resultados, me queda elaborar las conclusiones. Elaborar las conclusiones, que es un apartado también muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar bien cuáles son los datos, qué es lo que hay en común, qué es lo que ha cambiado y sacar nuestras conclusiones. Y puede ser que nuestras conclusiones sean ciertas o pueden que sean falsas. Si son falsas, pues volvemos a repetir el experimento desde el principio, volvemos a plantear nuevas hipótesis y modificar nuestro experimento, incluyendo otras variables, como por ejemplo la temperatura del agua. A lo mejor resulta que el que se marchiten unas flores u otras antes depende de la temperatura del agua, y yo no lo había tenido en cuenta. Entonces tendré que dejarlo todo exactamente igual y cambiar y poner varios jarrones, en los cuales en estos jarrones lo único que va a cambiar ahora es la temperatura del agua. Es decir, vamos a tener la misma luz, van a tener el mismo número de flores,
con la misma antigüedad, la misma cantidad de agua, todo exactamente igual. Pero lo único que cambiaría es la temperatura. Si yo quiero saber si es la temperatura la responsable de estos cambios. Bueno, esa sería una forma de hacer otro experimento para ver si la temperatura influye. También podemos hacer más experimentos. Imagínense que nos planteamos, bueno, ¿y la forma en que se han cortado los tallos influye? Bueno, pues tendría que realizar otro experimento en donde todo permaneciese igual, excepto la forma de cortar los tallos. A algún alumno se le podría ocurrir, no, profesor, yo pienso que puede ser la luz. Pues entonces tendría que hacer otro experimento con varios grupos, con al menos un grupo de control, y poner estas flores en sitios donde le den diferente luz, pero con todo exactamente igual, la misma temperatura en este caso, la misma cantidad de agua, la misma antigüedad de las flores, todo exactamente igual, excepto la luz. Es decir, digamos que la esencia sería dejarlo todo exactamente igual y cambiar una única variable. Bien, pues vamos a hacer la autoevaluación. Se rellenan los huecos del texto que viene, del texto posterior, con las siguientes palabras: problema, respuesta, experimentación y fenómeno. Pues vamos a leerlo. Hipótesis es una anticipada. Pues aquí que poner es una respuesta. Respuesta anticipada. Que yo no sé si es verdadera o falsa, no sé si es correcta o no. Que se da como posible a un problema que surge al tratar de explicar un fenómeno determinado. Un fenómeno determinado y que se puede verificar por medio de la experimentación. Fíjense que es una respuesta que se da como anticipada y que no importa mucho si es falsa o no. ¿Por qué? Porque si esa respuesta es errónea, es incorrecta, es falsa, como ustedes quieran llamarlo, pues al final del proceso llegaré a que mis resultados no son admitibles, no son buenos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Volver a repetir el experimento con otra nueva hipótesis. Es decir, que no tenemos que prestar... hombre, procuramos buscar respuestas sensatas con sentido común y que tengan lógica, pero si nos equivocamos no pasa nada. Volvemos a aplicar otra vez el método científico, ¿vale? Muy bien. Y solamente decir que algunas veces, pues en la vida cotidiana, muchas veces usamos el método científico sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿sabías que el método científico lo aplican muchas veces a lo largo del día? Bien, aquí tiene un ejemplo claro de aplicación. Te sientas en el sillón, dispuesto a ver la televisión, y al pulsar el mando a distancia la tele no se enciende. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué piensa? Primero, observación. Detectamos que no funciona aquí la televisión. Esa es la primera parte. Segunda, hipótesis. Pues yo digo, bueno, pues a lo mejor es que no ha apretado bien. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí se dan las hipótesis mezcladas y es mejor hacer una hipótesis, responderla y luego hacer otra hipótesis y responderla. Aquí en el ejercicio aparece que quizás no ha apretado bien los botones o no he apuntado bien y en realidad son dos hipótesis distintas. Entonces, para hacer bien el experimento tendría primero que apretar bien el botón. Si aprieto bien el botón y veo que sigue sin encenderse la televisión, digo, bueno, pues a lo mejor es que no he apuntado bien. Entonces vuelvo a repetir el experimento, pero ahora apuntando bien y apretando bien. Bueno, aquí tenemos nuestra predicción. Si la hipótesis o la hipótesis que yo he puesto es cierta y aprieto bien los botones apuntando, se debería encender la televisión. Realizo este experimento y compruebo que no se enciende la televisión. Es decir, no se confirman mis predicciones. Es decir, esto se conoce como falsación. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que ocurre es que se han acabado las pilas y es una hipótesis que no he comprobado. Luego, ¿cuál sería otro experimento posible o alternativo? Ir al mando, cambiar las pilas y volver a empezar. Si ahora sí funciona con las nuevas pilas, pues ya sabemos cuál era
El problema eran las pilas que estaban gastadas. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar.